Bienvenidos, queridos amigos petevidentes, a este nuevo programa de las buenas nuevas para todos. Buenas nuevas. Buenas nuevas. Oye, ¿Qué pasó? usted sabe que unas personas me han dicho que apenas nos ven se comienzan a reír. En la calle también. Sí. Sí. Iba a decir algo, pero mejor no lo digo. Pero lo pensé. Mejor no hagan. No sé cuál sea el comentario, pero. Pero está bien, hay ciertamente que me transmitir gustó. alegría, ¿no? Sí, está bien. Ya. Eso es lo que se necesita ahora. En estos días Sí. estábamos haciendo unas diligencias y yo quedé muy impactada porque a todas las personas que iba mirando no se le ve mucha alegría en el rostro tampoco, ¿no? Entonces es muy triste eso. ¿Y se preocupó usted? Sí, porque ahí, no tanto que me preocupé, sino que el Señor me hizo ver ahí pues que cuando uno no está con Jesús, esas son las Las consecuencias. consecuencias. Sí, entonces, porque uno anda esto como el Pero he aire visto la gente que rutinario. está con Jesús y que reza y después comienzan a llorar y se desploman. Porque también eso, uno es ser humano. Ah, ya. Lo que pasa es que la diferencia entre el que está con Jesús y el que no está con Jesús es que el que no está con Jesús siempre Está en una situación permanente. Ajá. Pero el Ya. que está con Jesús, cuando vienen esos Tiene momentos episodios. difíciles, Ya, el Señor a uno le hace ver cosas que uno tiene que ir corrigiendo. ya. Entonces, ahí hay una gran diferencia, ¿no? Está bien, si usted lo dice, ni modo. Bueno, yo pienso que es así, ¿no? Si hay Ujú. que corregirlo, bueno, se corrige. Pero en el día de hoy, vamos a hablar acerca de la cremación, como ya habíamos mencionado que podíamos tocar en Ay, otro hermana, momento. este es un tema importantísimo y que fíjate que también algunos pastores no están actualizados porque hacen cosas que no deben. Pero bueno, entonces este programa quiere ser de ilustración, de aclaración sobre Información. qué debemos hacer ante las exequias. Es decir, una vez que se celebran las exequias o antes, con ocasión de la muerte de nuestros seres queridos, ¿cuál es el procedimiento que debemos realizar? Eso es lo importante. Y yo quiero citar aquí un documento Sí. que es de bastante reciente, el 15 de agosto de 2016, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. Entonces, vamos a aclarar algunas cositas, a ver, ¿qué le preocupa? No, la Y después primera yo cito el pregunta. documento. El documento es una instrucción ad resurgendum cum Christo. Resurgendum cum Cristo, ese es el título. O sea, la primera, Resucitar con Cristo se llama en español. sí. La primera pregunta referente a esto, que es si la cremación está bien o está mal, si se puede hacer o no. Depende. Primero, el documento es claro, y citando incluso un documento del Papa Pablo VI, dice, y aquí vamos a dar una catequesis sobre esto, qué es lo que enseña la Santa Madre Iglesia, y está incluso en el Catecismo de la Iglesia Católica. Primero, la Iglesia recomienda dar sepultura al cuerpo. Esa es la recomendación, dar sepultura al cuerpo, no la cremación. Eso está en este documento que se llama Resucitar con Cristo, Congregación para la Doctrina de la Fe. Dice, número 3, siguiendo la antiquísima tradición cristiana, la Iglesia recomienda insistentemente que los cuerpos de los difuntos sean sepultados en los cementerios u otros lugares sagrados. Aquí está, el número 3, siguiendo la antiquísima tradición cristiana, la Iglesia recomienda insistentemente que los cuerpos de los difuntos sean sepultados en los cementerios u otros lugares sagrados, como la iglesia, o locales que hay cementerios donde hay
cubículos, ¿no? Y aquí hay que destacar, bueno, la iglesia es universal, ¿no? Pero consideren en países árabes, por ejemplo, ¿no? Donde el culto está un poco restringido, dependiendo del país árabe. O incluso en algunos países de África. Entonces, como la iglesia es universal y está en los 5 continentes, por eso dice u otros lugares. Pero en Occidente, los cementerios, porque los cementerios fueron creados precisamente para dar sepultura a los cuerpos. Cuerpos. Esto lo dice el número 3. Mediante la sepultura de los cuerpos en los cementerios, en las iglesias, en áreas dedicadas a ellos, la tradición cristiana ha custodiado la comunión entre los vivos y los muertos. Ahora, vamos al número 4. Mire, primero, lo que la iglesia recomienda, lo que la iglesia propone, que el cuerpo sea sepultado. No que se creme. Eso es en segundo motivo, que vamos a verlo ahora. Dice el número 4, a ver si nos lo pueden poner en pantalla. Dice, cuando razones de tipo higiénica, eso, imagínate un cuerpo que ha estado con un virus, por ejemplo el ébola, cosas de esto. Cuando razones de tipo higiénicas, económicas, porque en algunos lugares de Oriente, por ejemplo, la sepultura puede ser más costosa que la cremación, o sociales, lleven a optar por la cremación, esta no debe ser contraria a la voluntad expresa o razonablemente presunta del fiel difunto. La Iglesia no ve razones doctrinales para evitar esta práctica, ya que la cremación del cadáver no toca el alma y no impide a la omnipotencia divina resucitar el cuerpo y por lo tanto no contiene la negación objetiva de la doctrina cristiana sobre la inmortalidad del alma y la resurrección del cuerpo. Por eso se permite la cremación, pero lo aconsejable es dar sepultura al cuerpo, repito. Mira el segundo párrafo del número 4, dice, la Iglesia sigue prefiriendo la sepultura de los cuerpos. Ahí está, clarito. Porque con ella se demuestra un mayor aprecio por los difuntos. Claro, porque es agarrar el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, y en un minuto lo quemas. Sí. ¿No? Entonces, por eso es preferible la sepultura del cuerpo. Dice, sin embargo, la cremación no está prohibida, a no ser que haya sido elegida por razones contrarias a la doctrina cristiana. Entonces, sí puede haber razón para detener la cremación. Si, por ejemplo, y es lo que yo digo muchas veces cuando me dicen de esto de la cremación, porque mi papá dejó escrito que él quería, porque él no creía en la resurrección, que lo cremaran. Entonces, no se crema y no le hagas caso a la última voluntad de tu papá si tú eres cristiana y tu familia es cristiana. Claro. Ahora van a ver lo que dice el documento más abajo, ¿no? Si por razones contrarias a la doctrina cristiana, el difunto, bueno, no el difunto, no puede expresar su idea, bueno, vamos a decirlo así, había dejado, ¿no? Por escrito. Por escrito, que hay que respetar, no, pero es que él ya murió. Y cuando él murió se dio cuenta que lo que había estipulado era un error. Así que no le hagan caso y quédense tranquilos. Porque hay gente que por motivos sentimentales, no, que mi papá quería que su ceniza la tiraran en un árbol o en el jardín, o que se la repartieran entre sus hijos y cada uno la tuviera en la casa, o que la tiraran en el mar. No se le hace caso. Bueno, estoy hablando aquí para cristianos católicos. Cristianos católicos. Aquel que no es cristiano católico, actúe como quiera. Ya, eso es otra cosa. Estoy hablando aquí para cristianos católicos. Voy a seguir leyendo el documento. Sí. Dice, ahora, en ausencia de razones contrarias a la doctrina cristiana, la Iglesia, después de la celebración de las exequias, acompaña la cremación. Fíjense,
con especiales indicaciones litúrgicas y pastorales, teniendo un cuidado particular para evitar cualquier tipo de escándalo o indiferencia religiosa. Si se hace la cremación se debe hacer después que se celebró las exequias con el cuerpo. No se hace No se debe hacer. con el cuerpo. No, ya. bueno, eso es lo que dice la instrucción. Wow. Es una instrucción de la Congregación para la Doctrina de la Fe y no ha salido otra que lo cambie, aunque puedan haber libros de liturgia que digan otra cosa. La instrucción es que se haga las exequias con el cuerpo y luego se cremen. Yo sé que puede darse el caso de que en el servicio de cremación nada más dice que lo tenemos que llevar en la mañana porque en la tarde no creman. Bueno, búsquese otro servicio de cremación. Porque en la parroquia dijeron que no había espacio en la mañana, solo en la tarde. Entonces busca una parroquia que haga el servicio de las exequias en la mañana y después vaya al servicio de cremación. Así es que se hace. Yo cito lo que enseña la Santa Madre Iglesia. Aquí se dice claramente, ¿no?, que primero la misa de cuerpo presente, exequia, y luego se puede cremar, no que se creme y luego las exequias. Dice, dice el número 5, si por razones legítimas se opta por la cremación del cadáver, las cenizas del difunto, por regla general, deben mantenerse en un lugar sagrado. Ahí vamos al otro punto, ¿no? Es decir, en el cementerio, o si es el caso, en una iglesia o en un área especialmente dedicada a tal fin por la autoridad eclesiástica competente. Razones legítimas, se opta por la cremación del cadáver. O sea que fíjate cómo lo pone. Si por razones legítimas, o sea que no es porque, hombre, es costumbre, vamos a cremarlo. ¿Qué razones legítimas puede ser? Bueno, la familia considera que de esa manera vamos a ahorrarnos un dinero que no tenemos, no nos vamos a endeudar, somos pobres, o bien de esa manera las cenizas pueden reposar en una iglesia, pueden ser razones legítimas. Luego dice, desde el principio los cristianos han deseado que sus difuntos fueran objetos de oraciones y recuerdo de parte de la comunidad cristiana. Sus tumbas se convirtieron en lugares de oración, recuerdo y reflexión. Los fieles difuntos son parte esto es bonito, los fieles difuntos son parte de la iglesia, que cree en la comunión de los que peregrinan en la tierra, de los que se purifican después de muertos y de los que gozan de la bienaventuranza celeste y que todos se unen en una sola iglesia. Ahora viene el otro punto. Dice, la conservación de las cenizas en un lugar sagrado puede ayudar a reducir el riesgo de sustraer a los difuntos de la oración y el recuerdo de los familiares. Nuevamente vuelve a insistir que preferiblemente no se creme, porque va a reducir las oraciones que se pueden hacer por el difunto. Sin embargo, si está el cuerpo sepultado, bueno, la gente va a visitar el cementerio, le va a poner flores, el Día de la Madre, el Día del Padre, pero ¿qué pasa con la cremación? La gente se olvida muy rápido del difunto y eso conlleva a no hacer oraciones ni misa por el eterno descanso. Entonces, esta práctica yo le he dicho varias veces, el hecho de la misma cremación tiende a veces a que los familiares se olviden del difunto, que si no se hubiera hecho, quizás se hubiera hecho el novenario, van siempre al cementerio a hacer un responsorio, la visita. Entonces, eso lo dice también el documento, ¿no? Sí. Y luego dice, mira el número 6, el número 6 dice, por las razones mencionadas anteriormente, no está permitida la conservación de las cenizas en el hogar, solo en casos graves y excepcionales circunstancias, repito, como en algunos países árabes, ¿no? Claro. Dependiendo de las condiciones culturales del carácter local. Y en ese caso, el obispo, de acuerdo con la conferencia episcopal o el sínodo de los obispos de las iglesias orientales, puede conceder el permiso para conservar las cenizas en el hogar.
Las cenizas, sin embargo, no pueden ser divididas entre los diferentes núcleos familiares y se les debe asegurar respeto y condiciones adecuadas de conservación. Ahora, imagínate esto. Primero, repito, solo con permiso del obispo y en Oriente con la situación de Oriente. Pero acá en Occidente no está permitido que la gente tenga cenizas en la casa. Ahora, tú te imaginas las cenizas del papá ahí o de la mamá y después van a un baile, ya esto es hasta profanación, ¿no? Un baile, se quedan viendo cosas que no deben por televisión y las cenizas ahí al lado, o viendo cosas feas por internet. Es como una falta de respeto, ¿no? Viene la Navidad y la Pascua y la música a todo volumen y las cenizas ahí en la casa, pero es que la gente no piensa. Ahora, yo hablo aquí para el cristiano católico. El que no es cristiano ni católico, haga lo que quiera. Estoy hablando para un cristiano católico. A ningún cristiano católico se le permite tener las cenizas de los difuntos en casa. No está permitido. Y tampoco está permitido dividir las cenizas entre núcleos familiares. Porque también seis hermanos toman la ceniza y la dividen entre 6, 7 hermanos, un poquito para cada uno. ¿Esto qué es? No, eso es mal. Se ve muy mal. ¿Esto qué es? Y luego voy a seguir leyendo. Dice, tenemos una pausa. Una pausa. Porque ahora viene otra cosa más grave todavía. Sí, yo no sé si después de la pausa lo podemos... Bueno, sí, pues usted es la que manda aquí, ni modo. Vamos a la pausa y regresamos. Sí, ya venimos después del cambio. Seguimos de vuelta con más, queridos amigos. Bueno, hoy estamos tocando un tema bien, pienso, delicado e importante, ¿no? Que a veces uno hace las cosas sin pensar. Hablando acerca de la cremación, ahora vamos por el punto 6, a ver qué nos manda la iglesia en este caso. No, el punto 7. El 7, perdón. No, y el 8 es el más radical en esto. Dice el 7, para evitar cualquier malentendido panteísta, naturalista o niquilista, yo diría también ecologista radical, porque también la ecología se mete en esta cosa, ¿no? Porque inclusive en Estados Unidos hay una propuesta de que se quemen los cadáveres y la ceniza se use de abono como fertilizante para que ayuden jardines. A la naturaleza. Ay, no, Dios. No, ya es una ley. No sé. Para evitar cualquier malentendido panteísta, naturalista o niquilista, no sea permitida la dispersión de las cenizas en el aire, en la tierra o en el agua o en cualquier otra forma, o la conversión de las cenizas en recuerdos conmemorativos. O sea, agarra la ceniza con algún tipo de barro y cosas y haces un monolito, una figura, y lo tienes ahí con la ceniza. Y dice, en piezas de joyería, porque también hay gente que con la ceniza hacen piezas de joyería o otros artículos, teniendo en cuenta que para estas formas de proceder no se pueden invocar razones higiénicas, sociales o económicas que pueden motivar la opción de la cremación. No está permitido dispersar la ceniza en la tierra, en el mar, en el agua, en el aire, o tenerlas en casa, o peor, con las cenizas hacer artículos de joyería. Mira, aquí están las cenizas de mi papá en este anillo que me mandé a hacer, o en esta correa, o qué sé yo. Pero ¿cómo se llegó a ese pensamiento? Esto es paganismo. Estas son ideas que vienen del paganismo antiguo. Esto es New Age. Con también esa idea de que tengo cierta energía de mis ancestros que me están comunicando en mi cuerpo y cosas de estas, o en la casa.
O sea, eso es New Age. Y estas cosas, porque es invocación de muertos en casa, entra dentro de lo que estábamos hablando del espiritismo, ¿no? Y por consiguiente esto no es cristiano. Entonces Claro. hay que rendir cuenta a Dios de estas cosas. Y si alguien tiene eso, vaya y confiese y pida perdón. No puede tener las cenizas en casa. Llévelo a una cripta, en donde están los nichos, ya sea en los cementerios o en las iglesias. No se puede tener cenizas de difuntos en casa, ni tenerla con uno encima, ¿verdad? Ni repartirlas o tirarlas en las raíces de un árbol. Ocurre a nosotros los sacerdotes, con frecuencia nos llegan personas diciendo, pero es que mi papá pidió. Mire, cuando su papá murió se dio cuenta que lo que había pedido estaba mal, así que no le haga caso, porque entonces va a seguir en el más allá yendo en contra de la voluntad de Dios y no le hace bien al difunto. Entonces, no haga caso, quédese tranquila o quédese tranquilo, porque la gente queda con eso porque, ay, pobrecito, porque ya él lo pidió, que quería que su voluntad, no le haga caso a esa voluntad, usted no comete ningún pecado, al contrario, cometería una falta si por hacerle caso a la voluntad del difunto hace algo que va en contra de la fe cristiana. Ahí comete la falta. Pero en la iglesia deben dar como un seguimiento del funeral, no solamente cuando termine la misa, sino ver qué va a pasar también, ¿no? Porque, Sí. o sea, no alejarse de la situación Ahora, del familiar. mira lo que dice, esto es lo más radical en este documento de la Santa Sede, el número 8 dice, en el caso de que el difunto hubiera dispuesto la cremación y la dispersión de sus cenizas en la naturaleza, entiéndase, el aire, el agua, el mar, el jardín, por razones contrarias a la fe cristiana, toda esta gente que está metida en el New Age y todas estas cosas, se le han de negar las exequias de acuerdo con la norma del derecho canónico. O sea, que antes tienen que preguntar. preguntar. Si una persona viene con eso, no, porque es que mi papá no estaba practicando su fe cristiana y él pidió que entonces vaya a otro lado. En la iglesia no se puede hacer el rito fúnebre, no se puede hacer las exequias. Esto los diáconos, los sacerdotes, todos debemos tener esto claro. Todos debemos tener esto claro. Y en el momento de hacer las exequias, entregarle un documento quizás a las familias. Que se discute y todo, pero es que la Santa Madre Iglesia lo dice. Eso está Exacto. el Código de Derecho, eso está regulado por el Código de Derecho Canónico, el número 16. Aquí no tengo falta la otra hoja donde está la cita del Código de Derecho Canónico. Pero esto... O sea, se puede hasta negar el rito fúnebre, sea una persona muy importante, sea un presidente, porque no hay aquí estrellas para nadie, ¿no? Sea un político, sea un abogado, sea un médico, ¿no? Aquí, repito el número. En el caso de que el difunto hubiera dispuesto la cremación y la dispersión de sus cenizas en la naturaleza por razones contrarias a la fe cristiana, se ha de negar las exequias de acuerdo a la norma del derecho. Ahí está. Entonces, queridos amigos, digo, yo aquí hablo para el cristiano católico, ¿no? Entonces, somos cristianos católicos. Bueno, nosotros no sabemos los que nos están escuchando. Claro. El que no es cristiano católico, el hindú, el musulmán, el ateo, haga con su vida y después de la vida con su resto lo que quiera. Yo doy aquí una orientación para los cristianos católicos. La orientación es esta. Si por alguna razón, ya hemos visto que puede ser, se prefiere entre la familia la cremación, primero se debe hacer la exequia con el cuerpo presente, después la cremación. Eso es lo que manda la iglesia. Segundo, la iglesia siempre prefiere la sepultura del cuerpo en última instancia, último recurso más que instancia, entonces la cremación. En el caso de la cremación no está permitido tener cenizas en la casa, no está permitido que se distribuyan las cenizas entre los familiares. Y tampoco está permitido, aunque sea voluntad del difunto,
a menos que el difunto no sea cristiano católico, en ese caso no se le debe hacer el rito exequial, dice el documento. Pero si el difunto era un católico y él se equivocó y dijo, bueno, tiren las cenizas al mar, no se le tira, porque entonces los fieles familiares estarían cometiendo la falta. No se tiran las cenizas en el agua, ni en el jardín, ni en el árbol, ni se mandan a hacer prendas de joyería con la ceniza del difunto. Y lo último, sí, por razones contrarias a la fe, se quiere la cremación y luego de todos estos ritos de nueva era, ¿verdad? Se debe, no dice se puede, se debe rechazar las exequias, dice. O sea, que antes hay que hacerle una investigación Dice, a la familia no que dice pretende. se ¿Qué va a debe, hacer? dice se han de negar las exequias. Sí, No acceder a nada. bueno, esto está, el sumo pontífice Francisco en audiencia concedida aprobó la presente instrucción. Esto está aprobado por el Papa Francisco el 18 de marzo de 2016. En sesión ordinaria de la congregación el 2 de marzo del 16 se publica, ¿verdad? Se hace pública la disposición esta. Esto es del 15 de agosto de 2016, solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. Bueno, hermanas, es que estamos en un mundo cambiante y de romper paradigmas y todo es materializado, la gente no cree en el más allá, aquí terminó todo, hay mucho ateísmo. Padre, pero lo de las criptas en las iglesias, ¿no será también, pregunto, no sé, para aclarar esto, como también un hecho más fácil para que las personas puedan cremar y no irse a estas rúbricas o normas que manda la iglesia mira, también? Ahí ha habido falta también de la iglesia, porque yo creo que nosotros como iglesia debimos buscar cementerios también y tener dentro cementerios cristiano católicos. Claro. Por ejemplo, en la arquidiócesis de Miami, tiene un cementerio hermosísimo, bellísimo, con capilla, con bien sectorizado, árboles. La iglesia en Panamá, que yo sepa, no, mejor estoy diciendo algo que no es cierto, pero la iglesia en Panamá, que yo sepa, no tiene cementerio, a menos la arquidiócesis. Aquí existe, por ejemplo, el cementerio Jardín de Paz, el Parque del Recuerdo, pero la iglesia católica pudiera tener unas, no sé, 300 hectáreas destinadas a cementerio, precisamente por esto, para dar sepultura a los cuerpos y para evitar tanto negocio que hay. Pero son cosas que no hemos pensado en esta arquidiócesis. En otras arquidiócesis y diócesis, la iglesia tiene cementerio. Y yo creo que es un proyecto interesante, bonito, que se pudiera pensar, yo no lo veo errado, y decir, bueno, vamos a adquirir esto y la gente que vaya comprando sus parcelas para cumplir con esa tradición de sepultar el cuerpo. Entonces, como la iglesia no tiene cementerio, la opción que ha venido es la cripta, no las criptas, porque es una cripta, o el columbario, que es como se debe llamar. El columbario en las parroquias o en las iglesias, porque claro, si no hay cementerio cristiano católico, las opciones que quedan son cementerios, bueno, civiles, privados o los municipales. Entonces ahí es donde viene el recurso de la cripta o el columbario, como en el santuario, como en Nuestra Señora de la Esperanza. Hay ya varias iglesias que tienen el columbario. Entonces se deposita las cenizas en el columbario. Pero es por esta razón, no hay cementerio. Entonces si no hay cementerio, sí, ¿dónde vamos a tener la ceniza? Pero debiéramos tener cementerio y columbario en la arquidiócesis, ¿no? Sería interesante. Sí, porque quizás eso ha aumentado también el número de las cremaciones y que sean más las cremaciones que las mismas sepulturas. Pero ya gracias a Dios existe un documento que uno se puede regir y que sabemos que uno tampoco va a incurrir en una falta en contra de la iglesia y evitar también uno caer en pecado sin saber, pues pienso yo. Entonces, bueno, gracias a Dios que está Ahora, ¿usted prefiere que la cremen o que la dejen intacta? ¿Qué preferiría? No, yo
¿No ha Que pensado en eso? No, que me dejen intacta. O sea, que me entierren así como con mi cuerpo así normal. Y mi hábito y todo. Impresionante. Muy bien. ¿Y usted? No, hermana, yo prefiero que no me cremen. Yo prefiero que no me cremen. Está bien. Seguir la costumbre judía y cristiana en los primeros siglos. Amén. Como Jesús. Como el Señor, como los apóstoles, etcétera, ¿no? Así es. Que los gusanos me van a comer, bueno, perfecto. ¿Cuál es el problema? Yo no veo ningún problema, tienen derecho. Ay, no. Exactamente. La otra opción es el fuego. No, y la gente no ve cuando creman el cadáver se incorpora así, porque claro, o sea, está el cadáver colocado horizontal, pero cuando le meten el fuego, el cadáver se incorpora y se levanta. Se levanta. Se levanta, hermana. Imagínate. No quiero que me crean. Ay, no, Dios mío. Y Pero después agarran bueno. un vaso y le trituran los dientes y cosas. Y los familiares tienen que ir a ver si el cadáver ahí está y en el momento en que se levante. No. Dígame a mí que me coman los gusanos. Yo no tengo ningún problema que me coman los gusanos. ¿Cuál es el problema aquí? El hermano gusano. Ay, no, Dios mío. Ahí es donde debe entrar la ecología, ¿no? Somos parte del ecosistema. Exactamente. Bueno, pues. Con toda razón. Bueno, ya hemos llegado al final del programa. Espero que haya sido pues de un programa formativo y que nos ayude a nosotros también a conocer la Iglesia Católica. Amén. Gracias, Padre. Gracias, amigos fetevidentes. Que Dios los bendiga. Buenas nuevas para todos.